Bueno, hoy vamos a hablar del contrato de franquicia, que básicamente para dar una definición que encontramos en el Código Civil y Comercial de lo que es, básicamente hay franquicia comercial cuando una parte, a la que vamos a denominar franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. Entonces, con respecto a esta definición que nos da el Código Civil y Comercial, podemos sacar lo que es el funcionamiento, ¿no?, de este contrato, cuál es, eh, o qué tiene por objetivo este contrato. Bueno, vemos que es un contrato por el cual una parte, que sabemos que es el franquiciante, que es propietaria de un nombre comercial, emblema identificatorio, patente industrial o marca registrada, con tecnología que la caracteriza e identifica, que lo vamos a ver más adelante, que es el conocido know-how, y organización, eh, como así también instalaciones, estructuras, productos y una forma particular de prestar servicios, le cede a la otra parte, que sabemos que es el franquiciado, una licencia para la explotación o venta de esos productos o servicios y aprovechamiento de su tecnología de fabricación, organización, sistema de comercialización y campañas publicitarias, a cambio claramente de una contraprestación periódica, ¿no? Bien, ahora vamos a ver a las partes, las cuales ya habíamos mencionado, que sabemos que son el franquiciante y el franquiciado. Entonces, el franquiciante, para comenzar a hablar de una, podemos también llamarlo como cedente, y es el titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás, que están comprendidos en el mismo sistema o en el sistema bajo franquicia, ¿no? También es franquiciante aquel que, sin ser el titular de estos derechos, está facultado a su uso y transmisión al franquiciado en los términos del contrato. Y por otra parte, tenemos al franquiciado, que básicamente, si al primero lo llamamos cedente, a este lo vamos a llamar también concesionario. Es el comerciante independiente, que va a pagar para poder usar y explotar una marca registrada mediante la franquicia. Bueno, como bien sabemos, los caracteres de los contratos en general, y no va a ser de menos el contrato de franquicia, sabemos que es oneroso, bilateral, conmutativo, nominado y tracto sucesivo. Bueno, oneroso, sabemos que el contrato de franquicia, el franquiciado va a poder explotar, por así decirlo, la marca, también va a poder utilizar todos los know-how que corresponden al franquiciante, pero sabemos que el franquiciado, para lograr esto, va a tener que pagar un canon periódico o como se determine, ¿no?, en el contrato. Entonces podemos decir y decimos que este contrato es oneroso. Bilateral, bueno, bilateral. No hay contrato si no hay dos partes. Eso lo tenemos en claro. Conmutativo, que es cuando las partes se deben prestaciones que son ciertas, determinadas y equivalentes. Nominado, bueno, lo tenemos establecido en la ley, en este caso en el capítulo 32 del Código Civil y Comercial. Y de tracto sucesivo, porque es un contrato que se logra a través del tiempo, ¿no? Que se desarrolla en el tiempo. Ahora bien, vamos con las características o sus elementos característicos, ¿no?, de este contrato de franquicia. Los cuales son, si nosotros tenemos que remitirnos a los más importantes o a los que yo nombrándote estos elementos o estas características, vos te podés dar cuenta que estoy hablando de una franquicia. Creo que es el más claro, es la existencia de un sistema de negocios. Sabemos que es la publicidad, la marca, el cómo se hace, ¿no? El cómo hacer a qué se dedica esa empresa, cómo lograr lo que hace esa empresa. Bueno, es el conocimiento, el expertise. Entonces, yo creo que es la característica más importante porque yo, al decirte que la existencia de un know-how o también un sistema de negocios, ya te estoy dando un indicio de que la franquicia eh, es lo más importante
de este contrato. Entonces, en segundo lugar, tenemos la presencia de una marca reconocida que es distintiva con un formato uniforme. Esto es importante porque yo no puedo, por ejemplo, para que existan franquicias, esa marca o esa empresa a la cual yo estoy franquiciando, tiene que ser reconocida mundialmente. Tiene que ser, vamos a decirlo, famosa. Tiene que ser reconocida mundialmente. Yo no puedo poner un Café Nicos, que es conocida nada más en el barrio, y no lo puedo franquiciar. Porque no es algo conveniente, porque no va a ser reconocido, porque es algo que... Entonces, cuando nosotros hablamos de una marca distintiva, hablamos de esa marca que al verla la gente entra por el solo hecho de conocer que es esa marca, ¿se entiende? Por ejemplo, no es lo mismo un Café Nicos, como dijimos antes, a un Starbucks, porque Starbucks es conocido mundialmente, es famoso. Entonces, eh, a lo que nosotros nos referimos con una marca distintiva, una marca famosa, estamos hablando de ese tipo de marcas. También el control estricto del franquiciado, como por ejemplo una capacitación por el franquiciante. Es decir, el franquiciado es el que impone, el franquiciante es el que impone las reglas, por así decirlo. El franquiciante le va a decir al franquiciado, mira, no, tenés que comprar este producto a tal lado, tenés que comprar o darles estos uniformes, tenés que designar empleados que tengan estas características, que se desenvuelvan de... O sea, el franquiciante va a poner las reglas. Luego el franquiciado, a base de esas reglas, se va a manejar, obviamente. Luego tenemos la asistencia del franquiciante al franquiciado, que es lo que hablamos antes del tipo técnico comercial, es decir, no solamente es otorgarle todo al franquiciado, sino también enseñarle cómo, por ejemplo, movilizarme, qué tipo de publicidad puedo llegar a hacer para tener más gente, las técnicas o las estrategias de venta. O sea, eso es parte del franquiciante al franquiciado, es todo lo que lleva la franquicia, digamos. Después, respecto a los elementos para la instalación inicial, que es, por ejemplo, los carteles, los mostradores, heladeras, mesas, el franquiciado debe comprarle a quienes diga el franquiciante. Eso es lo que veníamos diciendo antes. Destacar que esto también aplica a la mercadería, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo una franquicia de McDonald's y tengo que comprar yo quiera. O sea, es lo que venimos hablando anteriormente. O sea, las reglas las pone el franquiciante. El franquiciado tiene que cumplir con esas ciertas reglas. Si el franquiciante me dice, tenés que comprar este producto a tal lado y de tal marca, yo no puedo ir a la carnicería que tengo a la vuelta y comprar lo que yo quiera. Eso es parte del contrato de franquicia, no es un elemento distintivo. Y también cabe destacar que los locales no son propiedad del franquiciante, sino que se ponen por cuenta y cargo del franquiciado. Eso es algo a tener en cuenta, porque si bien la marca, por así decirlo, es del franquiciante, porque es el dueño, el franquiciado va a abrir su sucursal propia, es decir, va a ser a cargo y responsabilidad del franquiciado, perdón. No es que es de propiedad del franquiciante, no es que el franquiciante puede venir y decir, no, cerramos, no. El franquiciado, una vez que paga la cuota periódica y obtiene la franquicia, el local y todo lo que pase dentro de su local corre por su responsabilidad. Hay excepciones, sí, por ejemplo, una excepción a la cual podemos remitirnos es si yo te digo, no sé, el uniforme el cual el franquiciante me obliga o me impone para que yo compre y se lo dé a los empleados, eh, ocasiona una lesión a uno de los empleados porque se prendió fuego. Y ahí la culpa sí es del franquiciante, la responsabilidad del franquiciante, pero bueno, esto más adelante lo vamos a aclarar para verlo mejor, ¿no? Y por último, tenemos que entender que las partes son independientes, financiera y jurídicamente una de la otra. Esto es importante porque ¿cuántas veces ha pasado que nosotros, no sé, vimos que cerca de nuestra casa o de nuestro barrio hayan puesto no sé, un McDonald's y al mes o a los 2 meses ese McDonald's ya cierra, ya no existe más? Bueno, ahí habla de la independencia, ¿no? Porque el franquiciante no puede venir y cerrarla, porque ya una vez que el franquiciado obtiene la marca, ya cuenta por su responsabilidad, corre por su responsabilidad. Es decir, ¿qué pasa? Capaz que el franquiciado, una vez que obtiene la franquicia,
no supo desarrollarse o no supo desenvolverse con respecto a su economía. Es decir, no supo con esas ganancias o con esos beneficios que obtuvo, no supo ahorrarlos y reinvertirlos, por así decirlo. Entonces llega un momento que se queda sin plata, entonces se entra en quiebra. Y esa franquicia obviamente tiene que cerrar. Pero por eso decimos que son independientes, porque al dueño de la franquicia no le va a importar que cierre ese McDonald's, porque total tiene millones distribuidos por todo el mundo. Pero bueno, por eso decimos que son independientemente jurídicos y financieros una de la otra, ¿no? Acá vamos a hablar de las clases de franquicias que encontramos, porque tenemos dos tipos. Tenemos el código clasifica a las franquicias comerciales en franquicia mayorista y en franquicia de desarrollo. Cuando hablamos de franquicia mayorista, es aquella donde el franquiciante de una persona, perdón, eh, donde el franquiciante da a una persona, que puede ser física o jurídica, un territorio o ámbito de actuación con derecho a nombrar su franquiciado, el uso de sus marcas y sistema de franquicias bajo contraprestaciones específicas. Mientras que la franquicia de desarrollo es aquella donde el franquiciante da a un franquiciado desarrollador el derecho a abrir múltiples negocios franquiciados bajo el sistema, método y marca del franquiciante en una región o en el país durante un término prolongado no menor a 5 años. Todos los locales o negocios que se abren dependen del desarrollador o están controlados por él en caso de que se constituyan como sociedades, ¿no? Sin que ésta tenga el derecho de ceder su posición como tal o subfranquiciar sin el consentimiento del franquiciante. Tenemos que hablar de la diferencia que hay entre una u otra. Tenemos que saber que la principal es que entre la franquicia mayorista y la franquicia de desarrollo, la diferencia radica en los derechos y responsabilidades, ¿no?, del franquiciado. Porque en la franquicia mayorista, el franquiciado tiene el derecho de subfranquiciar a otros, mientras que en la franquicia de desarrollo, el franquiciado se compromete a abrir y operar múltiples unidades de la franquicia. Entonces, la franquicia mayorista implica subfranquiciar a otros empresarios, mientras que la franquicia de desarrollo se centra en abrir y operar múltiples unidades de la franquicia en un territorio específico. Em, Continuamos con lo que se conoce como el sistema de negocios, o mejor denominado como know-how, que básicamente es el conjunto de conocimientos prácticos y experiencia acumulada por el franquiciante, no patentado, que ha sido debidamente probado. Podemos ver que, como vemos en pantalla, que se clasifica en secreto, sustancial y transmisible. Cuando hablamos de un sistema de negocios secreto, es cuando nos referimos a en su conjunto o a la configuración de sus componentes, no es generalmente conocido o fácilmente accesible a ellos. Cuando hablamos de un sistema de negocios sustancial, es cuando la información que contiene es relevante para la venta o prestación de servicios y permite al franquiciado prestar sus servicios o vender los productos conforme con el sistema de negocios. Y por último, cuando hablamos de un sistema de negocios transmisible, es cuando en su descripción podemos notar que es suficiente para permitir al franquiciado desarrollar su negocio de conformidad a las pautas creadas o desarrolladas por el franquiciante. Ahora vamos a continuar con las obligaciones de las partes, básicamente tanto el franquiciante como el franquiciado. Y para comenzar a hablar de las obligaciones del franquiciante, sabemos que en primer lugar tenemos dar información previa al contrato, transmitirle el know-how, que básicamente comunicarle esos conjuntos técnicos o conocimientos técnicos, también entregar el manual de estrategia, el manual de operaciones, con las especificaciones útiles. Tenemos también proveer de asistencia técnica e insumos si corresponde. Asistencia técnica es más que nada para la mejor operatividad de la franquicia. Y si el contrato lo estipula, también eh, la asistencia de insumos, como también puede ser a cargo del franquiciante, como también puede ser a cargo de terceros que designen el mismo, ¿no? Luego, como cuarta obligación, tenemos defender y proteger el uso de la franquicia, a la que tiene derecho el franquiciado. Y por último, no puede tener participación accionaria, de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. Para hablar de las obligaciones mínimas del franquiciado,
En primer lugar, tenemos claramente cumplir con las cláusulas del contrato, eh, que ya sabemos que es la correcta prestación de servicio, las instalaciones exigidas, como también los suministros o los insumos que el franquiciado debe comprar, que básicamente es por orden del franquiciante. También mantiene informado al franquiciante constantemente de su gestión, que es más que nada para facilitar el funcionamiento y el resultado del negocio. También tiene como obligación proteger la identificación o el prestigio de la franquicia. Tiene una obligación de confidencialidad tanto al franquiciado como a los empleados que él mismo contrate. Y por último, pagar el precio de la franquicia, que es cumplir con la contraprestación comprometida, ¿no? Bueno, ahora lo que sigue, como vemos en pantalla, tenemos plazos, cláusulas y responsabilidad. Básicamente vamos a hablar un poco de los plazos, ¿no? De este contrato, para tener en claro que respecto a los plazos debemos tener en cuenta, primero que nada, que el plazo mínimo de este contrato es de 4 años. Pero esto es en general, y también para proteger al franquiciado que haya realizado una inversión de mucho dinero. El plazo no puede ser menor a 4 años, pero como bien dijimos, esto es la regla general. Obviamente, hay excepciones en situaciones especiales, como por ejemplo ferias, como por ejemplo actividades desarrolladas dentro de predios, que son menores, digamos que no necesitan un plazo de 4 años, sino que necesita un plazo menor, puede pactarse en un plazo menor. Entonces, la regla general es de 4 años mínimo, pero puede haber ocasiones especiales en las que puede pactarse un plazo menor a 4 años, obviamente con el consentimiento de las partes. Luego tenemos a lo que llamamos la prórroga tácita, que básicamente al vencer el plazo se entiende el prorrogado en forma tácita por plazos sucesivos de un año. Obviamente, la excepción es expresa, denuncia de una de las partes, que debe ser 30 días antes del vencimiento. Es decir, la prórroga va a ser tácita por un año sucesivo si yo no, básicamente, no denuncio o no presento con 30 días de antelación el querer terminar con el contrato. Y luego tenemos a lo que se llama la segunda renovación, que se transforma en contrato por tiempo determinado, que es la conversión. Ahora, para hablar de las cláusulas, lo importante es que tenemos que saber que se entienden, son aquellas que se entienden dentro del contrato de franquicia. Y en primero que nada tenemos la cláusula de exclusividad, que las franquicias son exclusivas para ambas partes. Entonces decimos que el franquiciante no puede autorizar otra franquicia en el mismo territorio y el franquiciado debe desempeñarse en los locales indicados dentro del territorio conseguido o en su zona de influencia. No puede operar unidades de franquicia o actividades que sean competitivas, digamos. También lo importante es que las partes pueden limitar esta cláusula de exclusividad o también excluirla, ¿no? Luego, como segunda cláusula, tenemos la de no ceder, que es la que el franquiciado no puede ceder su posición contractual ni los derechos que surgen del contrato mientras estén vigentes. Obviamente que eh, no se aplica esta cláusula en los contratos de franquicia mayorista destinados a que el franquiciado otorgue a su vez sus franquicias. Cláusula de no comercializar, que el franquiciante no puede comercializar directamente con los terceros mercaderías o servicios comprendidos en la franquicia dentro del territorio o zona de influencia del franquiciado. Por último, tenemos la cláusula de derecho a la clientela, que este derecho corresponde al franquiciante, por lo cual el franquiciado no puede mudar la ubicación de sus locales de atención o fabricación. Cabe aclarar que todas estas cláusulas, siempre salvo pacto en contrario, es decir, si hay consentimiento de las partes pueden estipular una excepción, ¿no? A estas cláusulas. Y después tenemos las cláusulas que las tenemos ubicadas en todos lados, que son las cláusulas nulas, que no son varias cláusulas que prohíban al franquiciado, en primer lugar, cuestionar justificadamente los derechos del franquiciante, adquirir mercaderías comprendidas en la franquicia de otros franquiciados dentro del país, siempre que estos respondan a las calidades y características contractuales, o también reunirse o establecer vínculos no económicos con otros franquiciados. Y llegamos a la responsabilidad, que la responsabilidad es un tema importante, donde las partes del contrato son independientes y no existe relación laboral entre ellas. Por lo cual, al decir esto, sabemos que al ser independientes tanto el franquiciado del franquiciante, el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado,
Los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado de franquicia, es decir, el franquiciante no le garantiza al franquiciado una rentabilidad económica, es decir, yo no te garantizo que vos pongas esta franquicia de mi negocio y seas millonario, no. Después depende de tu rentabilidad, después cómo te manejes, eso ya va a depender del franquiciado. Y además, el franquiciado debe indicar claramente su calidad de persona independiente en sus facturas, contratos y demás documentos comerciales, eso es importante. Y por último, el franquiciante responde por los defectos del diseño del sistema, que causan daños probados al franquiciado, no ocasionados por la negligencia grave o el dolo del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Como habíamos mencionado en el video al principio, que decíamos que puede pasar que el franquiciante, al entregarle al franquiciado todos los materiales, materias primas, insumos, le otorgue también para los trabajadores ciertas mudas de ropa que son los correspondientes a utilizar en el trabajo. Puede pasar que al ser, puede pasar que esa materia, esa muda de ropa de la nada se encuentre defectuosa y se pueda prender fuego. Se prende a fuego y ahí sí va a responder el franquiciante por otorgar esas mudas de ropa que son para el trabajo, digamos. Eso es un ejemplo de lo que podría tomar como responsabilidad el franquiciante, ¿no? Y llegamos a lo último con la extinción del contrato, que el contrato de franquicia se extingue por las siguientes causas. En primer lugar, por la muerte o incapacidad de cualquiera de las partes, por resolución ante incumplimiento eh, dentro del plazo de vigencia, por rescisión unilateral, sin causa, también venció el plazo de prórroga, cumpliendo con el preaviso exigido, que son un mes de anticipación, y los contratos con un plazo menor de 3 años, justificados por razones especiales, quedan extinguidos de pleno derecho al vencimiento del plazo. La cláusula que impide la competencia de franquiciados con la comercialización de productos o servicios propios o también de terceros, después de extinguido el contrato por cualquier causa, es válida hasta el plazo máximo de un año y dentro de un territorio razonable, habida cuenta de las circunstancias.